Cuando pregunté, ¿puedo acompañarlos al viaje? Mi hijo contestó, Mamá, no tenemos sitio para ti. Al llegar al aeropuerto, él se quedó helado. Yo era dueña de los boletos. ¿Alguna vez has sentido que las personas más cercanas a ti te dan por sentado? ¿Has experimentado esa sensación de ser invisible para aquellos que más amas? Bueno, lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el respeto familiar y las segundas oportunidades. Soy Esperanza. Tengo 68 años y durante los últimos 5 años he sido viuda. Mi esposo Fernando murió de un infarto repentino, dejándome sola en una casa que de repente se sintió demasiado grande y demasiado silenciosa. Durante esos años de soledad, mi único consuelo era saber que tenía a mi hijo Roberto, su esposa Patricia y mis 2 nietos preciosos, Alejandro de 12 años y Sofía de 9 años. Eso creía yo. Roberto siempre había sido un hijo atento, o al menos eso pensaba. Después de la muerte de su padre, venía a visitarme cada domingo, me ayudaba con las compras pesadas y siempre me preguntaba si necesitaba algo. Patricia también era amable conmigo, aunque siempre sentí una cierta frialdad en su trato, como si mi presencia fuera más una obligación que un placer. Los nietos eran mi mayor alegría. Alejandro, con sus ojos curiosos y su pasión por los videojuegos, y Sofía, tan dulce y cariñosa, siempre corrían a abrazarme cuando llegaba a su casa. Ellos eran la luz en mis días grises de viudez. Hace 3 meses, durante una de esas cenas dominicales que habíamos convertido en tradición, Roberto mencionó algo que despertó mi interés inmediatamente. Mamá, tenemos noticias emocionantes, me dijo mientras Patricia servía el postre. Hemos estado ahorrando durante 2 años y finalmente vamos a hacer ese viaje familiar que siempre hemos querido. 3 semanas recorriendo Europa. París, Roma, Barcelona, Ámsterdam. Los ojos me brillaron de emoción. Un viaje familiar sonaba maravilloso, especialmente después de tantos años sin salir del país. Sofía saltó de su silla y corrió hacia mí. «Abuela, vamos a ver la Torre Eiffel», gritó con esa alegría pura que solo tienen los niños. «Y el Coliseo Romano», añadió Alejandro, levantando la vista de su teléfono por primera vez en toda la cena. «¡Qué emocionante!», les dije. «¿Cuándo tienen planeado viajar?». Roberto intercambió una mirada con Patricia antes de responder. «El mes que viene, mamá, ya tenemos todo reservado. Los hoteles, los vuelos, incluso algunas excursiones. Durante las siguientes semanas, cada vez que los visitaba, la conversación inevitablemente giraba hacia el viaje. Los niños me mostraban fotos de los lugares que iban a visitar, me contaban sobre los museos que querían conocer, y yo los escuchaba con una mezcla de alegría y melancolía. Fue entonces cuando comencé a fantasear con la posibilidad de acompañarlos. La idea comenzó como un susurro en mi mente. ¿Y si pudiera ir con ellos? Después de todo, yo también tenía ahorros. Fernando había sido muy previsor con nuestras finanzas, y aunque vivía modestamente, tenía suficiente dinero guardado para permitirme un capricho como este. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Sería mi primera vez en Europa. A los 68 años, tal vez fuera mi última oportunidad de hacer un viaje tan ambicioso. Y lo más importante, podría pasar tiempo de calidad con mi familia, crear recuerdos preciosos que nos durarían para siempre. Durante 2 semanas, reuní el valor para hacer la pregunta. Practiqué las palabras frente al espejo, imaginé diferentes escenarios de cómo podría plantear el tema. Finalmente, decidí que lo haría durante nuestra cena dominical habitual. Esa noche, después de que terminamos de cenar
y mientras Patricia recogía los platos, respiré profundo y dije las palabras que habían estado dando vueltas en mi cabeza durante semanas. Roberto, hijo, he estado pensando en su viaje a Europa, comencé con voz temblorosa. Me preguntaba si puedo acompañarlos al viaje. Por supuesto, pagaría mi parte de todo. Los hoteles, los vuelos, las comidas. No quiero ser una carga económica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto dejó de masticar y me miró con una expresión que no pude descifrar. Patricia se quedó paralizada con los platos en las manos. Incluso los niños, que habían estado jugando en la sala, parecían haber detectado la tensión en el ambiente. «Mamá», dijo Roberto finalmente. Su voz sonaba incómoda. «Es que este es un viaje familiar. Para nosotros 4. Ya tenemos todo planeado. Pero yo también soy familia», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Soy tu madre, soy la abuela de los niños». Pensé que tal vez podríamos hacer de esto una experiencia multigeneracional. Patricia intervino con esa sonrisa forzada que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. «Esperanza, entiendes que los niños tienen itinerarios muy específicos. Museos, parques de diversiones, caminatas largas. Tal vez sea demasiado agotador para alguien de tu edad». Sus palabras me dolieron más de lo que estaba dispuesta a admitir. Alguien de tu edad, como si fuera una anciana decrépita, incapaz de caminar por las calles de París. «Yo estoy en excelente forma física», respondí con dignidad. «Camino 5 kilómetros todos los días. Voy al gimnasio 3 veces por semana. Mi médico dice que tengo la salud de una mujer de 50 años. Roberto suspiró audiblemente. «Mamá, no es solo eso. Es que ya reservamos habitaciones para 4 personas. Los vuelos están comprados. Todo está organizado para nosotros 4 específicamente. Pero yo podría conseguir mi propio vuelo, mi propia habitación», insistí, sintiendo cómo la desesperación se colaba en mi voz. «No tienen que cambiar nada de sus planes. Simplemente estaría allí, explorando las mismas ciudades al mismo tiempo». Fue entonces cuando Roberto dijo las palabras que se grabaron en mi corazón como hierro al rojo vivo. «Mamá, no tenemos sitio para ti». El aire se me escapó de los pulmones como el estómago. «No teñetazo en si me hubieran dado un puemo sitio para ti». No estaba hablando de espacio físico en un avión o en una habitación de hotel. Estaba hablando de espacio emocional en sus vidas, en sus planes, en su concepto de familia. Los niños, que habían estado escuchando desde la sala, aparecieron en el umbral de la puerta. Sofía me miró con sus grandes ojos marrones llenos de confusión. «Abuela, ¿no vienes con nosotros?», preguntó con esa inocencia devastadora de los niños. Roberto se aclaró la garganta. «Abuela tiene sus propias cosas que hacer aquí, cariño. Este es un viaje especial para nosotros 4. Alejandro frunció el ceño. «Pero sería más divertido con la abuela. Ella sabe muchas historias sobre Europa». El abuelo Fernando le contaba sobre cuando estuvo en la guerra. Patricia rápidamente intervino. «Niños, vayan a prepararse para dormir, ya es tarde». Mientras los niños se alejaban arrastrando los pies, claramente decepcionados, me quedé allí sentada, procesando lo que acababa de pasar. Mi propio hijo, la persona que había criado, alimentado, educado y amado incondicionalmente durante 40 años, me acababa de decir que no había espacio para mí en sus bien. «Muridas, está muré», levantándome de la mesa con toda la dignidad que pude reunir. Entiendo perfectamente. Pero por dentro, algo había cambiado. Una semilla de determinación había sido plantada en el suelo fértil de mi humillación. «Mamá», comenzó Roberto, tal vez sonando un poco culpable,
No es que no te queramos allí, es solo que este viaje es importante para nosotros como familia nuclear. Familia nuclear. Esas palabras resonaron en mis oídos mientras conducía de regreso a mi casa esa noche. Aparentemente, después de haber sido madre durante 43 años y abuela durante 12, ya no calificaba como parte de su familia nuclear. Esa noche no pude dormir, daba vueltas en la cama, recordando cada momento de la conversación, cada expresión en sus rostros, cada palabra que había sido dicha y las que no. La frase "no tenemos sitio". Para ti se repetía en mi mente como un disco rayado. A las 3 de la madrugada me levanté y me dirigí al estudio de Fernando. Era una habitación pequeña donde él solía manejar nuestras finanzas y donde yo había continuado organizando mis papeles después de su muerte. Encendí la lámpara del escritorio y abrí el cajón donde guardaba nuestros documentos importantes. Ahí estaban los estados de cuenta bancarios, los certificados de depósito, las escrituras de las propiedades que Fernando había comprado como inversión a lo largo de los años. Números que representaban décadas de trabajo duro, de sacrificio, de vivir por debajo de nuestros medios para asegurar un futuro cómodo. Roberto no sabía exactamente cuánto dinero tenía. Sabía que no estaba en apuros económicos, pero nunca había compartido con él los detalles específicos de mi situación financiera. Fernando y yo habíamos sido de la generación que creía que los asuntos de dinero eran privados, incluso entre familia. Mientras revisaba los números esa madrugada, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que era a la vez venganza y justicia, castigo y lección. Si Roberto pensaba que no había sitio para mí en su viaje familiar, tal vez era hora de que descubriera exactamente quién tenía el poder real en esta situación. Sonreí por primera vez desde la cena. Roberto quería hacer su viaje familiar sin su madre. Muy bien, pero lo que él no sabía era que su madre estaba a punto de enseñarle una lección sobre el respeto, la gratitud y las consecuencias de dar por sentado a las personas que más te aman. La semana siguiente, Transidad turrió con una normalenza. Roberto me llamó un par de veces, como era su costumbre, pero nuestras conversaciones fueron más cortas y forzadas que de costumbre. Patricia envió algunos mensajes de texto casuales, probablemente sintiéndose un poco culpable por cómo habían manejado la situación. Los niños, benditos ellos, llamaron para contarme sobre sus clases y sus actividades, sin mencionar el viaje, pero pude detectar una cierta tristeza en sus voces, especialmente en la de Sofía, quien seguía preguntando por qué no podía ir con ellos. Mientras tanto, yo había estado muy ocupada haciendo mis propios planes. Lo primero que hice fue contactar a mi agente de viajes, una mujer muy eficiente llamada Carmen, que había manejado algunos de nuestros viajes menores en el pasado. Le expliqué que necesitaba reservar un viaje a Europa para las mismas fechas exactas que mi familia había planeado su excursión. Carmen, necesito que esto sea perfecto, le dije durante nuestra reunión en su oficina. Quiero ir a las mismas ciudades, en las mismas fechas, pero quiero la mejor experiencia posible. Por supuesto, señora Esperanza. ¿Qué tipo de presupuesto estamos manejando? Sonreí y le pasé una hoja con las cifras que había calculado la noche anterior. No hay límite de presupuesto, Carmen. Quiero lo mejor de lo mejor. Sus ojos se agrandaron cuando vio los números. Señora Esperanza, con este presupuesto podemos conseguirle suites presidenciales en los mejores hoteles de Europa, vuelos en primera clase, tours privados con guías expertos. Perfecto, respondí. Eso es exactamente lo que quiero. Durante los siguientes días,
Carmen trabajó incansablemente para crear lo que ella misma describió como el viaje de lujo más completo que había organizado en sus 20 años de carrera. Mientras Roberto y Patricia habían reservado hoteles de 3 estrellas y vuelos en clase económica, yo tendría suites con vista panorámica en hoteles 5 estrellas y asientos que se convertían en camas completamente planas. Pero mi plan era mucho más sofisticado que simplemente superar su viaje en lujo. La verdadera genialidad de mi estrategia se reveló cuando Carmen me informó algo muy interesante durante nuestra segunda reunión. Señora Esperanza, hay algo curioso que debo contarle. Cuando estaba verificando disponibilidad para sus vuelos, noté algo en el sistema. Los boletos que su familia compró no son realmente suyos. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, aunque ya tenía una sospecha de hacia dónde se dirigía esta conversación. Bueno, técnicamente los boletos están comprados a través de una agencia de viajes que maneja reservas corporativas. La empresa que aparece como comprador es Inversiones Fernández Asociados. Mi corazón se aceleró. Inversiones Fernández Asociados era una de las empresas que Fernando había establecido años atrás como parte de su estrategia de inversiones. Después de su muerte, yo había heredado todas sus participaciones empresariales, incluyendo esta agencia que manejaba viajes corporativos como beneficio para empleados de varias compañías. Carmen continuó, aparentemente ajena a la bomba que acababa de lanzar. Parece que alguien usó beneficios corporativos para conseguir esos boletos a precio reducido. Es bastante común. Muchas empresas ofrecen estos beneficios a sus empleados y familiares. ¿Puedes verificar exactamente cómo se compraron esos boletos?, le pedí, tratando de mantener mi voz tranquila. Por supuesto. Dame unos minutos. Mientras Carmen hacía sus llamadas telefónicas, mi mente trabajaba a toda velocidad. Roberto trabajaba en una empresa de consultoría financiera que tenía contratos con varias de las compañías en las que Fernando había invertido. Era muy posible que hubiera accedido a beneficios de viaje corporativos sin siquiera darse cuenta de que, indirectamente, yo era la propietaria de esa empresa. Señora Esperanza, confirmó Carmen al regresar. Los boletos fueron comprados usando beneficios corporativos de empleados. La empresa que proporcionó esos beneficios es efectivamente una subsidiaria de Inversiones Fernández Asociados. La ironía era tan perfecta que casi me eché a reír. Roberto había usado mis propios beneficios corporativos para comprar los boletos del viaje al cual me había dicho que no tenía sitio para mí. Carmen, necesito que hagas algo más por mí, le dije con una sonrisa que probablemente parecía un poco diabólica. Necesito que averigües exactamente en qué vuelos van a estar, en qué hoteles se van a quedar, y quiero que reserves para mí todo lo que puedas en los mismos lugares. ¿Los mismos lugares? Pero pensé que quería lo mejor de lo mejor. Lo quiero, pero también quiero estar donde ellos están. Quiero que sea imposible que no me vean. Durante la siguiente semana, Carmen logró algo que yo había pensado que sería imposible. No solo había conseguido reservarme asientos en los mismos vuelos que mi familia, sino que había logrado upgradearme a primera clase en cada uno de ellos. También había reservado suites en los mismos hoteles donde ellos se hospedarían, pero en las plantas superiores con mejores vistas y servicios exclusivos. El golpe maestro vino cuando descubrimos que el tour grupal que Roberto había reservado para visitar el Louvre podía ser cancelado si alguien con suficiente influencia solicitaba un tour privado en el mismo horario.
como propietaria indirecta de la agencia que había facilitado sus reservas originales, yo tenía exactamente esa influencia. Pero mi venganza no se detendría en simplemente aparecer en sus vacaciones. Tenía un plan mucho más elaborado. 3 días antes del viaje, mientras hacía mis maletas en mi habitación, sonó el teléfono. Era Sofía, abuela, dijo con su vocecita triste. Desearía que vinieras con nosotros. Mamá y papá dicen que no puedes, pero yo no entiendo por qué. Mi corazón se ablandó al escuchar a mi nieta. Cariño, a veces los adultos tomamos decisiones que no tienen mucho sentido para los niños. ¿Pero tú quisieras venir con nosotros? Por supuesto que sí, mi amor. Me encantaría pasar tiempo contigo y con Alejandro en lugares tan hermosos. Después de colgar con Sofía, mi determinación se fortaleció aún más. Mis nietos me querían allí. Yo tenía el derecho y los medios para estar allí. Roberto había tomado la decisión de excluirme basándose en su percepción errónea de mi lugar en la familia y mi capacidad financiera. Era hora de corregir esa percepción. La noche antes del viaje, recibí una llamada de Roberto. Su voz sonaba ligeramente culpable, como si hubiera estado reflexionando sobre nuestra conversación de semanas atrás. Mamá, solo quería llamarte antes de irnos mañana. Sé que las cosas se pusieron un poco tensas cuando preguntaste sobre el viaje. Un poco tensas, repetí. Esa es una manera interesante de describirlo. Mira, no quiero que haya malos sentimientos entre nosotros. Es solo que este viaje es importante para nosotros como familia y pensamos que sería mejor hacerlo solos esta vez. Lo entiendo perfectamente, Roberto. Que tengan un viaje maravilloso. Gracias, mamá. Te traeré algo bonito de París. Después de colgar, me dirigí a mi closet y saqué el atuendo que había elegido para mi gran revelación en el aeropuerto. Un traje elegante de color azul marino que me hacía ver distinguida y próspera, acompañado de la joyería que Fernando me había regalado en nuestro 300 aniversario de bodas. Esa noche apenas dormí, pero no por nervios o ansiedad. Era la emoción de alguien que sabe que está a punto de impartir una lección que nunca será olvidada. A las 5 de la mañana, mi chofer privado llegó puntualmente para llevarme al aeropuerto. Había contratado un servicio de limusina para la ocasión, porque si iba a hacer una entrada dramática, más valía que fuera memorable. El aeropuerto estaba relativamente tranquilo a esa hora temprana. Mi vuelo salía 1 hora después del de Roberto, lo que me daba tiempo perfecto para ejecutar la primera parte de mi plan. Carmen me había informado que Roberto y su familia estarían registrándose en el mostrador de clase económica alrededor de las 6:30. Yo llegué a las 6:15 y me posicioné estratégicamente cerca del área de registro donde pudiera verlos sin ser vista inmediatamente. A las 6:20 los vi aparecer. Roberto empujaba un carrito con 3 maletas grandes, claramente tratando de mantenerse dentro de los límites de peso para evitar cargos extra. Patricia caminaba detrás de él, cargando 2 bolsos de mano y verificando constantemente los documentos de viaje. Los niños seguían el ritmo. Alejandro con su mochila llena de entretenimiento electrónico y Sofía abrazando un pequeño peluche que le había regalado para su último cumpleaños. Se veían emocionados, pero también un poco estresados, como la mayoría de las familias al comienzo de un viaje largo. Roberto revisaba constantemente su reloj y los documentos. Patricia organizaba y reorganizaba los artículos en su bolso de mano. Era el momento perfecto para hacer mi aparición. Caminé lentamente hacia ellos, mis tacones resonando con confianza en el piso de mármol del aeropuerto. Llevaba mi equipaje de mano Louis Vuitton,
un regalo que me había hecho a mí misma la semana anterior, y tenía mi boleto de primera clase claramente visible en mi mano. Roberto fue el primero en verme. Su cara pasó por una secuencia fascinante de emociones: sorpresa, confusión y luego algo parecido al horror cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. «Mamá», tartamudeó, «¿qué haces aquí?» Los niños corrieron hacia mí inmediatamente. «Abuela», gritó Sofía, «¿viniste a despedirnos?» «No exactamente, cariño», respondí con una sonrisa serena. «Vine a tomar mi propio vuelo». Patricia se acercó con el ceño fruncido. «¿Tu propio vuelo? ¿A dónde vas?» «A Europa», respondí simplemente. «París, Roma, Barcelona, Ámsterdam. Los mismos lugares que ustedes, en las mismas fechas». El silencio que siguió fue absoluto. Roberto me miraba como si hubiera declarado mi intención de volar a la luna. «Pero mamá», murmuró, «pensé que habíamos hablado de esto. Pensé que habías entendido que este era nuestro viaje familiar». Sonreí con la serenidad de alguien que tiene todas las cartas ganadoras en su mano. «Oh, lo entendí perfectamente, hijo. Entendí que no tenías sitio para mí en tu viaje. Por eso decidí hacer el mío propio». Fue entonces cuando saqué mis boletos y se los mostré. Roberto los tomó con manos temblorosas y vi cómo sus ojos se agrandaron cuando leyó los detalles. «Primera clase», murmuró. «Hotel Ritz en París. Suite presidencial». Patricia se acercó para mirar por encima de su hombro, y su expresión cambió dramáticamente cuando vio el nivel de lujo de mis reservas. «Esperanza», susurró, «¿cómo puedes permitirte todo esto?» Ahí estaba la pregunta que había estado esperando durante semanas. La pregunta que revelaría exactamente cuánto habían subestimado a la mujer que habían decidido dejar atrás. «Querido Roberto», respondí con una calma que contrastaba completamente con la expresión de pánico en su rostro. «Hay muchas cosas sobre tu madre que nunca te molestaste en preguntar». Los niños nos miraban con curiosidad, claramente sintiendo la tensión, pero sin entender completamente lo que estaba pasando. Alejandro dejó de jugar con su teléfono por primera vez en meses, y Sofía se acercó más a mí, como si intuyera que algo importante. «¿Qué quieres de que estaba ocurriendo?» «Ir con eso, mamá», preguntó Roberto. Su voz ahora tenía un tono diferente, menos seguro. «Bueno», comencé, disfrutando cada segundo de este momento. «Resulta que tu padre Fernando era un hombre mucho más previsor de lo que cualquiera de ustedes imaginaba. Cuando murió, no solo me dejó una casa pagada y algunos ahorros modestos». Patricia se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en mí. «¿Qué más te dejó?» «Me dejó un portafolio de inversiones bastante considerable. Propiedades comerciales, acciones en varias empresas y algunos negocios que probablemente reconocerías si te dijera sus nombres». Roberto frunció el ceño. «Mamá, nunca nos dijiste nada de eso. Nunca preguntaste, hijo. Durante 5 años como viuda, he vivido modestamente porque esa es la forma en que Fernando y yo siempre vivimos. Pero eso no significa que no tuviera los recursos para vivir de manera diferente si quisiera». La revelación estaba teniendo exactamente el efecto que había anticipado. Patricia parecía estar recalculando mentalmente cada interacción que habíamos tenido durante los últimos años. Roberto se veía como si alguien hubiera reorganizado completamente su comprensión de la realidad, pero la verdadera sorpresa aún estaba por venir. «De hecho», continué, sacando otro documento de mi bolso elegante, «hay algo más que deberías saber sobre esos boletos que compraste para tu viaje familiar». «¿Qué pasa con nuestros boletos?», preguntó Patricia, ahora con una nota de alarma en su voz. «Bueno, resulta que fueron comprados usando beneficios corporativos de una empresa llamada Inversiones Fernández Asociados»,
Roberto asintió lentamente. Sí, mi empresa tiene un acuerdo con ellos. Conseguimos descuentos significativos en viajes. ¿Cómo sabes eso? Sonreí y le entregué el documento. Porque yo soy la propietaria de Inversiones Fernández Asociados. El papel se deslizó de las manos de Roberto como si hubiera cobrado vida propia. Patricia ahogó un grito audible. Los niños nos miraban con los ojos muy abiertos, claramente fascinados por este drama adulto que no entendían completamente, pero que obviamente era importante. Eso es imposible, murmuró Roberto, recogiendo el papel del suelo. Esto debe ser un error. No hay error, hijo. Tu padre estableció esa empresa hace 15 años como parte de su estrategia de inversiones. Cuando él murió, yo heredé todas sus participaciones comerciales, incluyendo la empresa que proporcionó los descuentos para tus boletos. La ironía de la situación comenzó a hundirse en la mente de Roberto. Había usado los recursos de su propia madre para financiar el viaje del cual la había excluido deliberadamente. Patricia se sentó abruptamente en una de las sillas del área de espera, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Esperanza, susurró. ¿Por qué nunca nos dijiste nada de esto? Por la misma razón que Fernando nunca les dijo durante su vida, respondí. Queríamos que nos amaran por quienes éramos, no por lo que teníamos. Queríamos que Roberto construyera su propia vida, desarrollara su propia ética de trabajo, sin depender de la riqueza familiar. Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que había hecho desde niño cuando estaba abrumado. Mamá, esto cambia todo. ¿De verdad? Pregunté, inclinando la cabeza. Cambia el hecho de que cuando te pedí acompañarlos, me dijiste que no tenían sitio para mí. Cambia el hecho de que asumiste que no podía permitirme mis propios planes de viaje. Cambia el hecho de que me trataste como si fuera una carga. El anuncio del vuelo de Roberto resonó por el aeropuerto. Vuelo 447 con destino a París, abordaje para pasajeros de primera clase y clase ejecutiva. Patricia se levantó automáticamente, pero Roberto se quedó inmóvil, mirándome como si me viera por primera vez en años. Ese es su vuelo, les dije amablemente. Mejor vayan a hacer la cola. Los vuelos internacionales pueden ser muy estrictos con los horarios. Pero mamá, comenzó Roberto, necesitamos hablar de esto. Necesitamos entender. Tendremos mucho tiempo para hablar en Europa, respondí. Después de todo, estaremos en las mismas ciudades al mismo tiempo. Sofía se acercó y me abrazó la cintura. Abuela, ¿esto significa que sí vas a venir con nosotros? No exactamente, cariño, le dije, acariciando su cabello. Voy a hacer mi propio viaje, pero estoy segura de que nos veremos por ahí. Alejandro, que había estado procesando toda la conversación con la seriedad de sus 12 años, finalmente habló. Abuela, ¿eres rica? Su pregunta directa hizo que Roberto y Patricia se pusieran aún más tensos, pero yo me reí genuinamente por primera vez en semanas. Digamos que tu abuelo Fernando me enseñó muy bien sobre el valor del dinero y la importancia de usarlo sabiamente, le respondí. El segundo anuncio de su vuelo fue más urgente. Última llamada para pasajeros de clase económica del vuelo 447. Roberto me miró con una expresión que mezclaba pánico, culpa y algo parecido a la admiración. Mamá, cuando lleguemos a París, ¿podemos hablar? Por supuesto, hijo. Tengo toda la intención de que esta sea una experiencia de aprendizaje para todos nosotros. Mientras se alejaban hacia su puerta de embarque, Patricia caminando rápidamente para no perder el vuelo y Roberto volteándose cada pocos pasos para mirarme con incredulidad, yo me dirigí hacia el salón VIP de primera clase. El personal del salón
me recibió con la deferencia reservada para sus clientes más valiosos. Me ofrecieron champán, periódicos internacionales y un asiento cómodo con vista a la pista de aterrizaje. Mientras me acomodaba con una copa de champán francés, reflexioné sobre los eventos de la mañana. La expresión en el rostro de Roberto cuando se dio cuenta de que había subestimado completamente a su propia madre había valido cada peso gastado en este elaborado plan. Pero esto era solo el comienzo. Mi venganza no se limitaría a una revelación dramática en el aeropuerto. Durante las próximas 3 semanas en Europa, Roberto iba a aprender lecciones sobre el respeto, la gratitud y las consecuencias de dar por sentado a las personas que más te aman. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carmen. Todo está listo para París. Su suite en el Ritz la está esperando y el tour privado del Louvre está confirmado para mañana a las 2 p.m. Que tenga un viaje maravilloso. Sonreí mientras respondía a su mensaje. Mi tour privado del Louvre era exactamente a la misma hora que el tour grupal que Roberto había reservado para su familia. La diferencia era que mi tour incluía acceso a áreas restringidas al público general, un guía experto en historia del arte y un almuerzo privado en uno de los restaurantes más exclusivos del museo. Mientras tanto, Roberto y su familia estarían en un grupo de 30 turistas, siguiendo a un guía con una pequeña bandera, luchando por escuchar las explicaciones sobre las obras maestras por encima del ruido de la multitud. Cuando anunciaron mi vuelo, me dirigí hacia la puerta de embarque con la confianza de alguien que sabe que está a punto de impartir una lección inolvidable. La azafata de primera clase me saludó por nombre y me acompañó a mi asiento, donde me esperaba una copa de champagne de bienvenida y una selección de revistas internacionales. Mientras el avión despegaba hacia París, miré por la ventana las nubes que se extendían hasta el horizonte y pensé en Fernando. Él habría aprobado mi plan, estoy segura. Siempre había creído en la justicia poética y en la importancia de enseñar lecciones de vida de manera memorable. Roberto había tomado la decisión de excluirme basándose en suposiciones incorrectas sobre mi capacidad financiera y mi lugar en su vida. Durante las próximas 3 semanas, iba a descubrir exactamente cuán equivocado había estado en ambas cuentas. Pero mi plan tenía un propósito más profundo que la simple venganza. Quería que Roberto entendiera el valor de la familia, la importancia del respeto intergeneracional y el peligro de dar por sentado el amor de los padres. También quería que mis nietos vieran un ejemplo diferente de lo que significaba ser una abuela. No la figura frágil y dependiente que Roberto había imaginado, sino una mujer fuerte, independiente y capaz que había construido una vida plena después de la pérdida de su esposo. Mientras el avión se nivelaba en su altitud de crucero, abrí mi agenda de viaje. Carmen había hecho un trabajo excepcional organizando cada detalle. En París, me quedaría en la suite imperial del Ritz, con vista a la Place Vendôme. Tendría un chofer privado a mi disposición las 24 horas, reservas en los mejores restaurantes de la ciudad y acceso VIP a museos y atracciones. Pero lo más importante era que había programado cuidadosamente mis actividades para que se cruzaran con las de Roberto en los momentos más impactantes posibles. Quería que él viera exactamente lo que había perdido cuando decidió que no había sitio para mí en su vida. La primera lección llegaría mañana en el Louvre. La segunda sería en Roma, donde había reservado una mesa en el restaurante con estrella Michelin, ubicado en la azotea del hotel donde Roberto se hospedaba.
pero al cual él nunca podría permitirse el lujo de cenar. La tercera y más importante lección llegaría en Barcelona, donde había planeado el golpe maestro de mi estrategia educativa. Pero eso tendría que esperar. Por ahora, era suficiente saborear la satisfacción de haber establecido los términos de este viaje de aprendizaje familiar. Cuando la azafata me ofreció otra copa de champán, acepté con una sonrisa. Después de todo, tenía mucho que celebrar. Por primera vez en 5 años de viudez, me sentía completamente en control de mi propia narrativa. Roberto había pensado que podía escribir el guión de nuestras vidas familiares, decidiendo quién tenía sitio y quién no. Estaba a punto de descubrir que su madre tenía algunas ideas muy diferentes sobre cómo debería desarrollarse esta historia. El vuelo de 9 horas a París me dio tiempo suficiente para refinar los detalles finales de mi estrategia. Mientras degustaba la cena de 5 platos servida en vajilla de porcelana fina, no pude evitar pensar en Roberto, Patricia y los niños apretujados en sus asientos de clase económica, comiendo la comida envasada que les habían servido. No era crueldad lo que sentía, sino una extraña sensación de justicia poética. Durante años había aceptado sin cuestionamientos el papel de la madre mayor que debía agradecer cualquier migaja de atención que le dieran. Había asumido que mi lugar era esperar pacientemente a que ellos decidieran cuándo tenían tiempo para mí en sus vidas ocupadas. Pero la muerte de Fernando había cambiado algo fundamental en mi perspectiva. Cuando pierdes al compañero de toda una vida, te das cuenta de lo precioso y limitado que es el tiempo. Ya no podía permitirme desperdiciar años esperando que otros me valoraran. Era hora de valorarme a mí misma. Al aterrizar en Charles de Gaulle, el contraste entre nuestras experiencias se hizo aún más evidente. Mientras Roberto y su familia hacían cola en inmigración con cientos de otros pasajeros cansados, yo fui escoltada a través del proceso VIP reservado para huéspedes de primera clase. Mi chofer privado, un caballero elegante llamado Philippe, me esperaba con un cartel discreto y me condujo hacia una limusina Mercedes negra. Philippe, le dije mientras nos dirigíamos hacia el centro de París, necesito hacer una parada antes del hotel. Por supuesto, madame. ¿Dónde le gustaría ir? Al hotel donde se hospeda mi familia. Quiero asegurarme de que hayan llegado bien. Era una mentira piadosa. En realidad, quería ver el contraste entre sus acomodaciones y las mías. Carmen me había informado que Roberto había reservado habitaciones en un hotel de 3 estrellas en el distrito 11, un área decente pero lejos del glamour del centro de París. Cuando llegamos al hotel des Grands Boulevards, pude ver a través de las ventanas del lobby a Roberto discutiendo con el recepcionista. Su equipaje estaba amontonado a sus pies y Patricia se veía claramente frustrada. Los niños estaban sentados en un sofá pequeño, luciendo exhaustos después del vuelo largo. Philippe, le dije, ¿podemos irnos al Ritz ahora? El contraste era imposible de ignorar. Mientras Roberto lidiaba con problemas de reservas y habitaciones que no estaban listas, yo fui recibida en el Ritz como si fuera miembro de la realeza. El manager del hotel me saludó personalmente, un botone se encargó de mi equipaje y fui escoltada directamente a mi suite sin la menor demora. La suite imperial era más grande que toda la casa donde había vivido los primeros años de mi matrimonio. Tenía una sala de estar elegante, un dormitorio con una cama king size, un baño de mármol con bañera independiente y un balcón privado con vista a la Place Vendôme. El servicio de habitaciones había preparado un arreglo de flores frescas
y una botella de champán Dom Perignon como bienvenida. Esa primera noche en París, mientras me relajaba en mi bañera de mármol con sales aromáticas, recibí un mensaje de texto de Roberto. Mamá, llegamos bien. El hotel tiene algunos problemas menores, pero nada que no se pueda resolver. ¿Dónde te estás quedando? Respondí simplemente, en el centro, descansen bien. Mañana será un día ocupado. No mentía. Mañana sería muy ocupado, especialmente para Roberto cuando se diera cuenta de lo que había planeado. A la mañana siguiente, me desperté naturalmente a las 7, sintiéndome más renovada de lo que me había sentido en años. Ordené el desayuno al servicio de habitaciones, croissants recién horneados, mermelada casera, café francés auténtico, frutas frescas y jugo de naranja recién exprimido, todo servido en una mesa elegante en mi balcón privado. Mientras desayunaba con vista a las boutiques más exclusivas de París, consulté mi itinerario para el día. A las 10 tenía programada una sesión de compras privada en Chanel, donde una consultora personal me ayudaría a seleccionar algunos atuendos apropiados para el resto del viaje. A las 12, almorzaría en Le Meurice, uno de los restaurantes más prestigiosos de París, y a las 2 comenzaría mi tour privado del Louvre, el mismo tour al que Roberto había dicho que no había sitio para mí. Philippe me recogió puntualmente a las 9:30. Durante el trayecto a Chanel, me contó historias fascinantes sobre París, sus monumentos y su historia. Era el tipo de información cultural enriquecedora que Roberto hubiera encontrado valiosísima, pero que nunca experimentaría con sus tours grupales masificados. En Chanel, la consultora personal, una mujer sofisticada llamada Isabel, me atendió como si fuera su única cliente en el mundo. Me ayudó a seleccionar 3 atuendos completos, uno elegante para cenas formales, otro más casual pero refinado para visitas turísticas, y un tercero absolutamente espectacular que había reservado para mi aparición sorpresa en Barcelona. Cada atuendo costaba más de lo que Roberto gastaba en ropa en todo un año. Pero ya no me importaba. Había vivido décadas siendo frugal, posponiendo pequeños placeres, ahorrando cada peso por si acaso. Fernando había muerto antes de que pudiéramos disfrutar juntos de muchas de las cosas para las que habíamos ahorrado. No iba a cometer el mismo error. Durante el almuerzo en Le Meurice, mientras saboreaba foie gras y bebía vino francés que costaba más que la cena familiar promedio de Roberto, reflexioné sobre los patrones que había permitido en mi relación con mi hijo. Había sido la madre perfecta según los estándares tradicionales, sacrificada, abnegada, siempre disponible para resolver problemas y ofrecer apoyo incondicional. Pero en el proceso, había enseñado a Roberto a verme como un recurso infinito y siempre disponible, no como una persona con sus propias necesidades, deseos y dignidad. Cuando Roberto era niño, yo cancelaba mis planes para atender los suyos. Cuando era adolescente, trabajaba horas extra para pagarle actividades extracurriculares que él daba por sentadas. Cuando se casó, reorganicé mi vida para estar disponible como abuela y niñera cada vez que Patricia y él necesitaran tiempo libre. En algún momento del camino, había dejado de ser Esperanza, la mujer con sueños y aspiraciones propias, para convertirme simplemente en la mamá de Roberto, una figura de apoyo cuya función principal era facilitar la vida de otros. Pero la muerte de Fernando me había despertado a una verdad incómoda. El tiempo es finito, y yo había estado desperdiciando el mío esperando que otros me valoraran. Ya no más.
A las 2 en punto, llegué al Louvre para mi tour privado. Mi guía, un historiador del arte llamado Jean-Claude, me esperaba en una entrada especial reservada para invitados VIP. Mientras caminábamos hacia las galerías privadas, pude ver a lo lejos un grupo grande de turistas amontonados alrededor de un guía que sostenía una pequeña bandera roja. Era el tour grupal de Roberto. Jean-Claude me condujo por un recorrido extraordinario que incluía obras maestras que el público general rara vez puede ver de cerca. Me explicó detalles fascinantes sobre la técnica de los grandes maestros, me mostró habitaciones secretas del museo y me permitió tomar fotografías en áreas donde normalmente está prohibido. A las 3:30, cuando estábamos admirando una colección privada de esculturas renacentistas, escuché voces familiares en el pasillo adyacente. Era el tour grupal de Roberto, que se dirigía hacia la sala principal donde se exhibe la Mona Lisa. Jean-Claude, le dije, ¿sería posible hacer una parada rápida en la sala de la Mona Lisa? Por supuesto, madame. Tenemos acceso privilegiado que nos permite evitar las multitudes. Lo que siguió fue un momento de pura satisfacción poética, mientras Roberto y su familia luchaban por acercarse a la Mona Lisa entre cientos de turistas, todos tratando de tomar selfies y empujándose para conseguir una mejor vista. Yo observaba la obra maestra desde una posición privilegiada en un área restringida, con Jean-Claude explicándome detalles técnicos que Leonardo da Vinci había utilizado en su técnica. Fue Alejandro quien me vio primero. Sus ojos se agrandaron de sorpresa y le dio un codazo a su padre. Roberto siguió la mirada de su hijo y me vio allí, elegantemente vestida con mi nuevo atuendo de Chanel, escuchando atentamente las explicaciones expertas de mi guía privado, completamente relajada mientras ellos se apiñaban con la multitud. La expresión en su rostro fue exactamente lo que había esperado. Una mezcla de asombro, confusión y algo que se parecía mucho al reconocimiento de que había subestimado gravemente a su propia madre. Patricia también me vio y susurró algo al oído de Roberto. Los niños agitaron las manos para saludarme, claramente emocionados de verme, pero el ruido de la multitud hizo imposible cualquier comunicación verbal. Jean-Claude, que había notado la interacción, me preguntó discretamente, ¿son conocidos suyos, madame? Mi familia, respondí con una sonrisa serena. Están haciendo su propio tour del museo. Ah, qué coincidencia. ¿Le gustaría saludarlos? No, está bien. No quiero interrumpir su experiencia turística. Lo que realmente no quería era darle a Roberto la oportunidad de procesar completamente lo que estaba viendo hasta que hubiera terminado con mi propio tour. Quería que la imagen de su madre disfrutando de un acceso VIP exclusivo se quedara grabada en su mente el resto del día. Jean-Claude continuó con el tour, llevándome a ver tesoros del museo que muy pocos visitantes tienen la oportunidad de apreciar. Mientras tanto, sabía que Roberto estaría pasando el resto de su visita al Louvre, preguntándose cómo diablos su madre había conseguido acceso a áreas restringidas del museo más famoso del mundo. Cuando terminó mi tour privado, Jean-Claude me acompañó hasta la salida VIP, donde Philippe me esperaba con la limusina. Mientras me alejaba del Louvre, mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Era Roberto. Mamá, contesté con tono casual, como si no hubiera pasado nada extraordinario. ¿Cómo conseguiste entrar a esas áreas privadas del Louvre? Su voz tenía una mezcla de admiración e incredulidad. Reservé un tour privado, respondí simplemente. Es una opción que ofrecen para visitantes que quieren una experiencia más personalizada.
pero debe haber costado una fortuna. Roberto: hijo, hay muchas cosas sobre las finanzas de tu madre que claramente no entiendes. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Mamá, necesitamos hablar. ¿Podemos cenar juntos esta noche? Me encantaría, respondí, pero ya tengo planes. Tengo reservas en Le Grand Vefour para las 8. Le Grand Vefour era uno de los restaurantes más exclusivos de París, con una lista de espera de meses para conseguir mesa. Roberto lo sabía porque había mencionado en el pasado que era uno de sus sueños culinarios. ¿Cómo conseguiste reservaciones ahí?, preguntó, ahora con genuina incredulidad en su voz. Cuando tienes los contactos adecuados, estas cosas son posibles, respondí misteriosamente. ¿Qué tal si nos vemos mañana para desayunar? Conozco un café encantador cerca del Sena. ¿Está bien?, murmuró Roberto. Mamá, necesitamos hablar seriamente sobre todo esto. Por supuesto, hijo. Tenemos mucho de qué hablar. Después de colgar le pedí a Philippe que me llevara de regreso al Ritz. Necesitaba prepararme para mi cena en Le Grand Vefour, pero antes quería tomarme un momento para saborear el éxito del primer día de mi campaña educativa. Roberto había pasado todo el día confrontando una realidad que nunca había considerado. Su madre no era la figura dependiente y limitada que había imaginado. Era una mujer con recursos, conexiones y la capacidad de vivir una vida extraordinaria cuando decidía hacerlo. Pero esto era solo el primer acto de mi obra maestra. Los próximos días en París y luego en Roma y Barcelona le mostrarían a Roberto exactamente lo que había perdido cuando decidió que no había sitio para mí en su vida. Esa noche, mientras cenaba en Le Grand Vefour, rodeada de la elegancia del siglo XVIII y saboreando una comida que el chef había preparado especialmente para mí, pensé en Fernando. Él habría disfrutado inmensamente de este momento. Siempre había admirado mi fortaleza, pero durante nuestro matrimonio yo había canalizado esa fortaleza principalmente hacia el cuidado de nuestra familia. Ahora, por primera vez en décadas, estaba usando esa fortaleza para cuidarme a mí misma, y recién estaba empezando. Al día siguiente, me levanté temprano y me dirigí al pequeño café que había sugerido para el desayuno con Roberto. Era un lugar encantador junto al Sena, frecuentado por parisinos locales más que por turistas. Había elegido este lugar específicamente porque quería tener una conversación honesta con mi hijo en un ambiente íntimo, lejos de las distracciones turísticas. Roberto llegó puntualmente a las 9, pero se veía como si no hubiera dormido bien. Patricia no lo acompañaba, y cuando le pregunté por ella, me dijo que se había quedado en el hotel con los niños, aún tratando de procesar los eventos de ayer. Mamá, comenzó Roberto, después de que ordenamos nuestros cafés, necesito entender qué está pasando. Ayer en el Louvre, tu ropa, este viaje, todo esto está completamente fuera de lo que esperaba de ti. ¿Y qué esperabas exactamente, hijo?, le pregunté, removiendo mi café lentamente. Esperaba a la mamá que conozco, la que vive modestamente, la que se preocupa por gastar dinero, la que siempre está disponible cuando la necesitamos. Ahí estaba, la percepción que había estado esperando que él articulara. Roberto me veía como un recurso constante y predecible, no como una persona compleja con su propia vida interior y capacidades. Roberto, le dije suavemente, la mamá que conoces ha existido durante décadas, pero nunca te preguntaste si esa era toda la historia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he pasado 30 años de matrimonio y 5 años de viudez, viviendo de cierta manera, porque esa era la elección que Fernando y yo hicimos. Elegimos vivir por debajo de nuestros medios,
Elegimos ser frugales, elegimos no ostentar nuestra situación financiera real. Roberto frunció el ceño. ¿Pero por qué nunca nos dijiste la verdad? Porque queríamos que desarrollaras tus propios valores sobre el trabajo y el dinero. Queríamos que apreciaras las cosas que tenías sin sentirte con derecho a cosas que no habías ganado. La expresión de Roberto cambió lentamente mientras procesaba mis palabras. Mamá, ¿cuánto dinero tienes realmente suficiente para vivir muy cómodamente el resto de mi vida? Respondí. Suficiente para ayudar a mis nietos con su educación universitaria cuando llegue el momento. Suficiente para hacer viajes como este sin preocuparme por el presupuesto. Roberto se recostó en su silla, claramente abrumado. Pero entonces, ¿por qué vivías tan modestamente? ¿Por qué nunca nos invitaste a restaurantes elegantes o hiciste viajes exóticos? Porque esa no era la vida que Fernando y yo queríamos vivir día a día. Éramos felices con nuestras rutinas simples, nuestras cenas caseras, nuestros fines de semana tranquilos. Lauridad, no ostentación. Entonces, riqueza para nosotros era sec. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora decides hacer este viaje tan elaborado? Roberto se quedó callado por varios minutos, procesando finalmente la magnitud de lo que había perdido cuando decidió que no había sitio para mí en su vida familiar. Había subestimado completamente a la mujer que lo había criado, amado incondicionalmente y protegido durante 43 años. Mamá, murmuró finalmente, lo siento mucho. No tenía idea de quién eras realmente. Sonreí con tristeza. Hijo, siempre he sido la misma mujer. La diferencia es que ahora he decidido valorarme a mí misma tanto como siempre los he valorado a ustedes. Y ahí tienes la lección más importante que cualquier hijo puede aprender. Nunca des por sentado a las personas que más te aman, porque podrías descubrir que ellas tienen más poder, más dignidad y más opciones de las que jamás imaginaste. A veces, las sorpresas más grandes vienen de quienes creemos conocer mejor.